tenemos a la doctora Elisa Barroa, nutrióloga con doctorado en biología molecular genética y especialista en bariatría. Pues bienvenida, doctora, ¿cómo está? Hola Juan Carlos, muchas gracias. Bien, bien, todo por acá. Pues me gustaría que usted me platicara de este problema que tenemos en México, sobre todo, aunque también es mundial, pero en México tenemos este problema que es muy grave. O sea, antes lo tocaba la gente, decía que era un problemita. No, es un problema y que se tiene que atacar de inmediato, ¿no? Sí, definitivamente es una pandemia mucho más grave, creo yo, desde el punto de vista de salud pública, que lo que Ujú. estamos viendo con el COVID-19. Como bien mencionaste tú hace un momento, lo principal que yo veo en consulta privada últimamente son pacientes que a raíz del encierro, a raíz del tema de la cuarentena, han aumentado de peso drásticamente por que se vuelve mucho más sedentaria su vida, porque su alimentación ha cambiado, porque ya no tienes tiempo Ujú. de preparar la comida, porque estás en casa pues trabajando. Entonces se ha visto agravado todo este tema de la obesidad y del sobrepeso a raíz Ujú. de la pandemia. Y hay que recordar que esos pacientes justamente que tienen sobrepeso y obesidad son aquellos que están como en más riesgo de padecer los efectos secundarios más graves de la COVID-19. Entonces, es un problema bastante, bastante grave. De acuerdo a lo que hemos revisado en las últimas encuestas nacionales de salud, en México hay alrededor de 43 millones de pacientes o de personas que tienen sobrepeso y obesidad, y desafortunadamente no son solamente pues esta incidencia, ¿no?, de sobrepeso y obesidad, sino todo lo que acompaña a esa enfermedad, Ujú. porque hay que ser muy honestos. La obesidad es una enfermedad, no es una condición. Hay mucho sobre empoderar a las mujeres, empoderar el cuerpo, aceptar lo que somos, pero sí hay que Ujú. ser muy, muy, muy claros en que el sobrepeso y la obesidad son enfermedades inflamatorias crónicas que te pueden llevar a desarrollar otras condiciones que son desafortunadamente, pues si no mortales, que te pueden llevar a estar tirado en una silla, en una cama, en un estado de coma, con una amputación de una pierna, etcétera. Entonces, es muy, muy delicado ese tema de la obesidad. Ujú. Y doctora, y también hay que, afortunadamente, los tiempos están cambiando. Las cosas se tienen que ver ya de manera integral. Usted lo mencionó bastante bien, que antes se consideraba como como una característica, pero realmente es una enfermedad que se tiene que atacar por todos lados y que tanto el doctor, el especialista o el profesional de la salud como del mismo paciente deben entender que esta no es algo que se quite solamente con una dieta y que el vecino o la vecina o la comadre esté pasando ciertos tips para bajar de peso, ¿no? Sino que tiene Sí, que ser totalmente integrada por profesionales, ¿no? por supuesto, así como lo mencionas, la obesidad es una enfermedad altamente compleja. El sobrepeso también, digamos, es la antesala a llegar a la obesidad. Muchos de los pacientes que hoy se presentan con obesidad obviamente pasaron por un estadio de sobrepeso, en Ujú. donde pierdes la percepción justamente de lo que estás comiendo, de lo que se está transformando. Y es ahí donde entra justamente este tratamiento multidisciplinario, que es el que debemos de tener en cuenta, ¿no? No Ujú. solamente, como bien dices, una dieta que me pasaron, la dieta de la manzana, o la dieta de la luna, o la dieta que esté de moda, o la dieta keto porque es Ujú. la que le funciona a fulanito, sino que tiene que ser algo que esté hecho por un profesional y por un grupo justamente de expertos profesionales. Difícilmente Ujú. solamente desde el lado de nutrición vas a poder lograr cambiar hábitos, que es lo que queremos lograr en un paciente, ¿no? Tú puedes hacer una dieta, el paciente puede tener mucho éxito con esta dieta, puede llegar a bajar de peso, pero si no hay un cambio de hábito desde la raíz, si no tenemos el tiempo suficiente para arraigar esos nuevos hábitos y quitar esos hábitos malos que nos llevaron a desarrollar el sobrepeso y obesidad, difícilmente va a ser una pérdida de peso prolongada, y por el contrario, viene lo que conocemos como el efecto rebote. Entonces, yo siempre les Ujú. recomiendo que busquen equipos multidisciplinarios, equipos donde haya un médico, equipos donde haya un psicólogo, incluso psiquiatra, porque es una enfermedad Exacto. Ujú. que es, como les decía, es bastante compleja, que viene mucho más allá de simplemente lo que comemos, ¿no? Es algo más profundo desde la raíz de la mente, de los hábitos, de las costumbres, que necesitamos especialistas para poder manejarla, definitivamente. Y también una parte importantísima, yo creo que usted me va a estar guiando en esta plática, que gran parte de estas soluciones es la familia, porque antes se dejaba que al gordito o a la gordita se le da su alimentación o su dieta, pero los demás seguían su propia vida, ¿no?
y también incluso a veces ellos subían de peso y no se daban cuenta. Y a veces la depresión entraba con la persona que estaba tratando de bajar de peso y también es donde se empezó afortunadamente a ver que las soluciones tienen que ser por todos lados, integrales totalmente, ¿no? Pero también la Claro, familia tiene que ser muy esencial en esta parte, ¿no? tenemos que ser súper empáticos cuando alguien está haciendo su mayor esfuerzo para lograr un cambio de hábito, para lograr una pérdida de peso. Sí es bien complicado. Ahora la tecnología y la ciencia ha avanzado muchísimo. Tenemos muchas herramientas de las que me gustaría platicarte más adelante que nos han Sí. permitido lograr pérdidas de peso bastante significativas, pero Ujú, definitivamente la familia tiene que jugar un papel muy empático para poder apoyar en todo momento a este paciente. Y como bien dices tú, o sea, la obesidad no es solamente yo tengo obesidad, sino que es algo que puedes ver que se va transformando, se va plagando o se va permeando dentro de una familia, ¿no? Porque son los ujú, hábitos que entonces vas adquiriendo, son los hábitos que entonces ahora, bueno, en lugar de vamos a ponernos a dieta todos porque es más cómodo, lo más cómodo es comprar ropa más grande, pedir comida porque es lo que ahora estamos sujetos, estamos llenos de esos servicios de alimentos que nos llegan a la puerta, generalmente de ujú. comida rápida, y difícilmente hacemos como una sabia elección. Entonces, sí, justo la familia debe de tener esta empatía para el abordaje de la pérdida de peso de un paciente. Y al final es beneficio para todos, o sea, es Ujú, como correr el chisme, ¿no? O sea, cuando tú ujú, sabes que algo te está funcionando y que, como te decía, es un cambio de hábito, no es la dieta ujú, que le hizo la vecina, ujú. entonces podemos llevar a una mejor salud, a un mejor estado de salud familiar, no necesariamente solo del paciente que se beneficia directamente de la pérdida de peso. Ujú. Doctora, me gustaría que aquí en estas charlas que hemos tenido con otros doctores, sabemos de que lo último que tenemos que hacer es espantar a la gente, pero sí me gustaría ir paso por paso. Y antes de llegar a cómo prevenir tener obesidad y también la que la tecnología y los avances médicos han logrado tener algunos avances para que también se ataque de otra manera la obesidad. Pero me gustaría primero que me dijera algunos, ya nos dio un adelanto de los problemas que puede acarrear la obesidad, pero sí me gustaría que abundara un poquito más y después nos vamos a cómo prevenirla y qué soluciones hay aquí en México. Sí, de acuerdo. Pues a mí tampoco me gusta espantar a los pacientes, pero Ujú. la verdad es que muchas veces no nos queda como otra alternativa más que Exacto. utilizar, pues es la realidad, ¿no? Es lo que está Ujú, pasando. Como mencionaba al principio, la obesidad y el sobrepeso van a llegar rara vez como eventos únicos. Siempre vienen ujú, acompañados de otras enfermedades como dislipidemia, que es cuando se te sube el triglicéridos y colesterol, puede venir acompañado de hipertensión, o la mayoría de las veces viene con hipertensión, con diabetes tipo 2, que recordemos que es esa diabetes que te da ya siendo adulto, que te da justamente como resultado de tus hábitos de alimentación y tus hábitos de fumar, de tomar, ujú, etcétera. Y todo esto en su conjunto, junto con la obesidad, forman algo que conocemos como síndrome metabólico. El síndrome metabólico pues es todavía un poco más complejo que poder tratar simplemente la obesidad, ¿no? Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Por ejemplo, un paciente complicado con diabetes tipo 2. Yo hablo mucho de diabetes porque es una de las especialidades que más me gusta ver en la clínica, porque son los pacientes que pueden llegar a hacer el mayor cambio y son los pacientes que siempre llegan la clásica triada, hipertensión, obesidad y diabetes. Entonces, ujú. estos pacientes atacando la obesidad, tú puedes ver unos beneficios impresionantes sobre la diabetes, pero de no tratarse, tú puedes llegar a tener un coma diabético, puedes llegar a tener un infarto, puedes llegar a quedar, ya no es clásico cuando uno está trabajando en el hospital, en un hospital de gobierno y te pasas obviamente con estos pacientes, ¿no? Que pues ya son mayores y que tienen los hábitos como muy arraigados y entonces el clásico paciente que te dice, si yo voy a vivir 5 años, ¿no? Los voy a vivir 5 años pues como yo quiera vivirlos, ¿no? Comiendo lo que he comido todo este tiempo y haciendo lo que he estado haciendo todo este tiempo. La diferencia es que con la obesidad y con la diabetes y con la hipertensión y el síndrome metabólico no te vas a morir. O sea, bueno, vas a llegar, sí te puedes morir, evidentemente, pero vas a pasar por un estadio en el cual vas a poner en un contratiempo a tu familia, vas a estar hospitalizado, te pueden amputar, te van a quitar tiempo útil de trabajo. Es la primer justo después de la depresión, es la segunda causa de incapacidades a nivel México, el tema del síndrome metabólico y las complicaciones de la obesidad. Vas a perder dinero, vas a hacer que tu familia ponga dinero. Y hablando del dinero,
pues no prevenimos, ¿no? Y entonces todos nuestros impuestos ahora se están destinando, no todos, obviamente estoy exagerando un poco, pero la gran mayoría de nuestros impuestos se están destinando a tratar las consecuencias de la obesidad. Algo que pudimos haber hecho desde un principio, es decir, tratando de bajar de peso desde un principio, dejando el tabaquismo, dejando el alcoholismo, etcétera. Ahora estamos para prevenir, ni siquiera para prevenir, para tratar las complicaciones de esta enfermedad. Que si la diálisis, que si las amputaciones, que si el paciente ya no se puede mover, que si tiene que estar en una cama, que si ya no ve, que si quedó en coma diabético, etcétera. Entonces, todas estas complicaciones son importantes y hay que tomarlas en cuenta. La obesidad es un problema de salud muy serio y debemos de tomarlo como tal. No es clásicamente en México y en muchos otros países de Latinoamérica siempre consideramos que gordito es sanito, o sea, que un niño gordito es alguien que está sano. Hay que quitarnos ese estigma. No está mal, no existen tampoco los huesos anchos, hay complexiones, hay diferentes complexiones, pero sí el sobrepeso es un exceso de grasa y eso es lo que nos está complicando. Entonces es a lo que nos tenemos que enfocar. Ese estado de grasa excedente que tenemos en el cuerpo nos lleva a una condición de inflamación permanente, en donde nuestro sistema inmunitario también ya está participando, hay liberación de algunas sustancias como citocinas. Nuestro cuerpo se pone de cabeza, ¿no? Y es algo que estamos llevando de forma perpetua. Por eso esos pacientes todo el tiempo tienen hambre, todo el tiempo quieren comer algo dulce, por eso siempre o nunca van a encontrar la satisfacción en los alimentos porque siempre van a estar queriendo comer más. Es algo bien complejo, ¿no? Y que no viene solo, que no aparece solamente como esa enfermedad. Además, doctor, también hay que poner en la tela, en la mesa, que la genética que tienen que tenemos los mexicanos, aunque estemos mezclados con españoles, con lo que sea, es muy distinta a la de Estados Unidos, a la europea, y sobre todo en Estados Unidos, que están acostumbrados a un estilo de vida y a los alimentos muy procesados. Aquí se adquirió desde hace décadas esa tendencia y eso es lo que le está dando también mucho al traste, ¿no? Y que debe entender Claro. que el mexicano tiene su forma de comer y debe respetar eso, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, hablando de genética, también es otro de mis pretextos favoritos, ¿no? Es que por genética, si somos, no, por genética son los hábitos que tienen en tu familia en realidad. Los mexicanos sí tenemos una mezcla racial, somos amerindios como tal, y traemos una carga importante genética por un gen por ahí que se utilizaba para las grandes migraciones y que nos permitían a nosotros almacenar de forma más eficiente los nutrientes, ¿no? Para estas grandes migraciones. Obviamente cuando hay pero con cierta alimentación, como bien lo mencionabas tú, los que tenemos ahora. Por supuesto que cuando hay esta modificación de los hábitos alimenticios, esta carga genética que estamos teniendo para almacenar de forma más abundante o más rica esos nutrientes va a tener un efecto, por supuesto, pero es un efecto pequeño. Estamos hablando del 8% del efecto que tiene sobre la obesidad y el sobrepeso. Todo lo demás es un efecto conductual. Entonces, conductual, de medio ambiente, y sí, México, una cosa de tradiciones, todo gira en torno a la comida. Entonces, es un poco el tema del control, un poco perder el control también. Ahora, doctora, ya que estamos avisados de lo que puede suceder y demás, y que digo que afortunadamente a veces toda la gente o la mayoría de las personas ya acuden al doctor cuando ya está muy avanzado el problema y no debe ser así, ¿no? Las prevenciones, la cultura de la prevención es primordial, ¿no? De aquí en adelante, si queremos llegar a ser un país que tenga un nivel de calidad de vida muy elevado y aparte también una longevidad, pues se tiene que cuidar desde el principio, ¿no? ¿Qué prevenciones Totalmente. podemos tener los mexicanos para cuidarnos de esta obesidad? Primero del Sí, sobrepeso y después de la obesidad. claro. Iba justo a comentar que nos quejamos de que nuestro sistema de salud es deficiente, pero nosotros mismos lo hemos hecho deficiente, ¿no? Justamente al no tener esa cultura de la prevención. ¿Cómo puedo prevenir tener sobrepeso o obesidad? Bueno, son reglas básicas, yo creo que lo hemos escuchado en todos lados. Lo primero de ello es hacer de tu vida un poco menos sedentaria. No me refiero a que tengas que hacer un triatlón o que tengas que correr 4, 5, 6 kilómetros por día. Simplemente tratar de hacer pequeñas modificaciones diarias, subir las escaleras, caminar 2 cuadras en lugar de tomar el autobús, salir a dar unas vueltas con el perro, etcétera. Un poco más de movilidad nos puede ayudar pues a disminuir la cantidad de sobrepeso en los casos que están iniciando, ¿no? También es importante tomar en cuenta o ser muy conscientes de esta pérdida de control. Como te decía, lo más fácil es comprar ropa
pues de una talla más grande porque es más fácil o mucho más sencillo aumentar el peso, cambiar el número de la talla que bajar de peso, ¿no? Entonces eso es algo que nos tenemos que quitar, eso es un estigma. Bajar de peso realmente no es complicado, son pequeñas modificaciones y lo que estamos haciendo ahí en la comida es dejarnos llevar simple y sencillamente. Entonces yo siempre a mis pacientes les digo, no, yo no soy una nutrióloga demasiado estricta en general, pero siempre les he llegado a comentar, cuando tú te salgas de la dieta por X o Y razón, por lo que mencionaba hace rato, los hábitos en México giran en torno a la alimentación, las costumbres, las tradiciones. Y va a llegar un momento en el que tengas que comer un chile en nogada, o va a llegar un momento en el que tengas que comer un pastel porque fue cumpleaños de alguien. Siempre decirles, es olvidar que vas como en ese trenecito, en esa cadena de hábitos negativos. Puedes comerte el pastel, no va a pasar absolutamente nada, al contrario, qué rico y le cae bien a tu cuerpo que lo puedas hacer, pero sí hay que controlar lo que comes el resto del día. Si por un día dices, ya me desayuné unos hotcakes, ya me desayuné 7 tacos al pastor o 7 tacos de guisado o lo que sea, pues ya todo el día voy a comer con mis 2 litros de refresco, etcétera. Entonces, más bien hay que poner un control y poner, aunque se burlan mucho, sí poner un poco una balanza. O sea, si voy a comer los 7 tacos de canasta porque tengo mucha hambre, bueno, pues sí le puedo ahorrar calorías pidiendo un refresco light, aunque sea como un chiste, ¿no? Sí le puedo ahorrar calorías ahí. O tomando agua, etcétera. Creo que lo principal es la conciencia, tener una conciencia de que estamos subiendo de peso y que eso puede ser maligno. Lejos de llevarnos a un tema de depresión, a un tema estético, tomar en cuenta que es un tema de salud, ¿no? Fuera de lo que es estético. Hay casos mucho más graves o mucho más severos donde ya no estamos hablando de 5 kilos por arriba de lo que deberíamos pesar o que hayamos subido por la pandemia o lo que haya sido, porque creo que a todos nos pegó. Si no hablamos de casos ya más severos, pacientes que tienen 15 kilos, 30 kilos, han llegado pacientes que tienen hasta 100 kilos, para todos hay un tratamiento en particular. Y ojo que todos estos tratamientos siempre tienen que ir acompañados de un equipo multidisciplinario. Ese es el éxito de un tratamiento para un paciente. Hay varias estrategias para lograr la pérdida de peso de esos pacientes que están ya en un grado de sobrepeso o obesidad un poco más grande. Por ejemplo, existen algunos balones intragástricos que previamente se podían dejar hasta 6 meses en el paciente. Esto ocupa volumen en el estómago y hace que el paciente coma menos y por consecuencia venga una pérdida de peso. Ahora la tecnología nos ha permitido llevarlos hasta 12 meses e incluso hacer algunos ajustes especiales en este balón que nos van a dar el tiempo suficiente, ojo, no para que el paciente pierda de peso, sino para que logremos el cambio de hábito en este paciente durante estos 12 meses, ¿no? Entonces, son 12 meses que valen oro, que tú tienes que reimplantar todos estos hábitos alimenticios, es como resetearlo, como si tuvieras a un bebé. De hecho, así los trato, bueno, así es como les explico, ¿no? Tú terminas una dieta y vamos a iniciar la dieta con papillas, con líquidos, como si fueras un bebé, porque vamos a restablecer esos hábitos que tú ya traías, como esta relación negativa que tú tenías con la comida, la vamos a volver a restablecer. Entonces tenemos desde el balón hasta procedimientos un poco ya más invasivos como las cirugías, ¿no? Bypass, manga gástrica, que ahora son conocidos como cirugías metabólicas, y vale mucho la pena mencionar que tanto el balón como estas cirugías tienen un efecto bien positivo sobre el metabolismo de los pacientes. Es decir, nosotros vemos una pérdida de los niveles de glucosa, o sea, una bajada de glucosa sorprendente. Si hay resistencia a la insulina puede llegar a corregirse o se corrige en la medida de lo posible. Los pacientes dejan de tomar medicamentos para la hipertensión una vez logrado cierta pérdida de peso, ¿no? Significativa. Entonces, digamos como que todo va de la mano para que estos pacientes puedan mejorar su calidad de vida. La movilidad de las articulaciones, el poder hacer alguna actividad física, porque muchas veces la obesidad es tal que no puedes realizar alguna actividad física por un problema que puedas tener en las rodillas o que te puedas lastimar. Conforme vas avanzando, también va avanzando la motivación y el paciente va a ir reconsiderando, ¿no? Esa relación que tiene con la alimentación, con la comida, que es lo principal que tenemos aquí. Entonces, estas herramientas son muy buenas, nos permiten, como te decía, establecer nuevos hábitos de alimentación, resetearlos. Y es justamente lo que queremos lograr, un equipo multidisciplinario donde esté psicología, donde esté medicina, donde esté nutrición, donde si hay algún médico del deporte, pues también los pueda apoyar para justamente, ¿no? Hacer este cambio de hábito desde raíz y evitemos también los rebotes y demás situaciones más adelante. Ahora, en algunos casos extremos, el balón intragástrico puede ser utilizado en pacientes que van a ser incluso sometidos a cirugía,
que son pacientes que tienen un excedente de peso que no permite que el cirujano pueda hacer un trabajo en ellos. Entonces, incluso estos balones se pueden colocar, lograr una pérdida de peso significativa, unos 30 kilos, entre, pues no sé, 7, 30 kilos, un poquito más, ¿no? Para poder lograr este objetivo, ¿no? Y entonces ya el paciente está sometido a una cirugía. Entonces, el balón es una muy buena herramienta que nos va a ayudar a los pacientes, con los pacientes con sobrepeso y obesidad. Doctora, sí me gustaría que me platicara un poquito más acerca de este progreso que se hubo. Yo sí tenía entendido que se había alargado la vida del balón dentro de las personas, pero es casi el doble, ¿no? Y que también las personas, me gustaría que ahí en esta parte me gustaría quitarles el miedo, porque es una buena, ¿qué será? Una buena herramienta o para que ellos logren un objetivo de bajar de peso, ¿no? Y que también no sientan que es algo que, que va a destruirles algo, sino que es algo que les va a cambiar la vida literalmente, ¿no? Totalmente, es una excelente herramienta, es algo muy noble, es algo que te vas a colocar y te vas a retirar después de 12 meses, que es el tiempo que puede estar dentro de ti. Como todo, obviamente al momento de la colocación hay algunas molestias, es un cuerpo extraño y tu cuerpo va a hacer lo posible para eliminarlo, así es como funcionamos inmunológicamente, pero es un tiempo corto, unas horas quizás, dependiendo qué tan reactivo seas, puede llegar hasta 2 días como tal las molestias y después vas a hacer tu vida como si nada, una vida normal. Lo único que te va a limitar es la cantidad de comida que puede caber ahí. Entonces, esto es importante. La mejora tecnológica radica justamente en esto que te platicaba, estos 12 meses ahora que tenemos de oportunidad aprobados, o sea, son 12 meses aprobados, seguros, que puedes traer el balón intragástrico adaptable, ¿no? Conforme vaya avanzando o conforme vayas progresando, conforme el paciente se vaya sintiendo, pues es más que algo hecho a la medida para que el paciente pueda lograr esa pérdida de peso. Es totalmente seguro, está hecho con materiales seguros, incluso los balones están teñidos con un color específico para que tú puedas darte cuenta si hay alguna ruptura, pero son súper resistentes, en realidad no pasa nada con estos balones, ¿no? Son totalmente seguros, puedes volar con ellos, porque eso es una pregunta también que me hacen mucho, Sí, también. puedes meterte en una alberca con ellos y no te pasa absolutamente nada. Es decir, tu cuerpo se va a acostumbrar a tenerlo ahí simple y sencillamente ocupando el espacio donde antes tú podrías ocupar, pues, comiendo, ¿no? Básicamente. Y esto se debe a que nosotros producimos una hormona que se llama grelina en el fondo del estómago, una de nuestras células, y esta hormona grelina es la que nos indica cuándo queremos seguir comiendo, ¿no? Entonces, el tener el balón dentro del estómago nos va a ayudar a tener controlada esta hormona y poder llevar una pérdida de peso sin tantos antojos, sin tanto pues sí, sin tanto antojo, sin tanta ganas de comer cosas que no deben de estar en la dieta, ¿no? Entonces también facilita mucho el seguimiento y el apego al tratamiento del paciente. Doctora, también una de las preguntas que se nos han hecho siempre en redes sociales es de que desafortunadamente los jóvenes cada vez están siendo más gorditos a temprana edad. ¿Desde qué edades está recomendado la utilización de este globo gástrico? Se puede utilizar desde los 15 años, según tengo entendido. Así que en realidad con que tengamos la aprobación del padre, ¿no? Del padre tutor en menores de edad es suficiente para poderlo colocar. Pero como te mencioné, es un método cero invasivo, es un método seguro y es un método que no te va a llevar a una modificación estructural como una cirugía bariátrica que ya es un poco más agresivo. Entonces, en realidad, puede ser, yo lo recomiendo a partir de los 15 años, pero puede ser desde antes, siempre y cuando los padres estén de acuerdo en la colocación del balón. Ahora, doctora, los pacientes o los que quisieran probarlo, ¿a dónde pueden acudir? Digamos, primero me gustaría que usted nos diera sus datos, dónde podrían conseguirlo con usted, pero también dónde puede ser conseguido. ¿Está elegible para todo México o solamente en algunas partes de la República Mexicana? Está disponible en todo México, lo pueden encontrar en las redes sociales de balón intragástrico, en donde pueden colocarse estos balones. Son clínicas especializadas, son obviamente especialistas, tienen esos tratamientos multidisciplinarios que les había mencionado previamente. Y pues básicamente ahí es donde pueden encontrar estos especialistas, ¿no? Tiene que ser un médico el que lo coloque, se coloca a través de endoscopía, es un método bastante seguro. 15 minutos ni te vas a dar cuenta, vas a estar relativamente sedado y cuando despiertes ya tienes, digamos, este balón colocado. Ahora, doctor, también hay que hacerles la recomendación, y me gustaría que usted lo dijera, que desafortunadamente el mexicano acude mucho al doctor internet,
y de repente anda buscando información y ya se volvió hipocondríaco con toda la información que tiene y ellos mismos se sienten doctores y quieren darse la misma solución. Esto definitivamente no, ¿no? Y sí deben acudir con un profesional que sabe lo que tiene que hacer y por dónde va, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que Internet es una bendición, pero una maldición al mismo tiempo. Podemos encontrar una cantidad de cosas impactantes, ¿no? Desde testimonios que, pues no necesariamente es por el producto o por la cirugía que te hiciste, sino porque el paciente no está llevando adecuadamente el tratamiento o decidió Exacto. operarse en un lugar o decidió colocarse el balón en un lugar donde no hay un seguimiento multidisciplinario o se fue a la frontera, que es algo que vemos muy frecuentemente también, no llevó También. el seguimiento. Entonces vienen como todas estas complicaciones que no necesariamente son realistas. Si tienen alguna duda o comentario, siempre les aconsejo que le pregunten todo a su médico tratante, a la nutrióloga, al psicólogo. O sea, siempre son abordajes distintos. Por ejemplo, con la cirugía bariátrica, siempre es recomendable tú preguntarle al paciente, ¿entendiste lo que te van a hacer? ¿Entendiste cuál va a ser el procedimiento? Porque a lo mejor en términos del médico es diferente a lo que tú le puedes estar explicando como nutrióloga, lo que le puede explicar psicología. Entonces, que no se queden con ninguna duda, pero que le pregunten a los especialistas. La verdad es que Internet es un poco amarillista, vamos a ver, por supuesto, las cosas que llaman la atención, vamos a ver esas cosas negativas que desafortunadamente nos llaman la atención las cosas negativas, ¿no? Pero siempre hay que acudir con algún especialista para que nos dé estas recomendaciones sobre qué me puedo hacer, o sea, qué me podría funcionar a mí, me funciona el balón de acuerdo al peso que tengo, a los hábitos que tengo, me funciona a mí, de acuerdo a lo que estoy haciendo como vida diaria, como mi estilo de vida, o voy más hacia una cirugía, o no sé, siempre es importante que te acerques con un especialista. Haremos especialistas que podemos orientarte hacia cuál es la estrategia más correcta que podemos seguir en cada caso. Y por supuesto que cada caso es particular, eso también es importante. La ventaja de asistir con un especialista, con un grupo multidisciplinario, es que nosotros nos vamos a adaptar al paciente, no el paciente a lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, hay que adaptar cada una de las necesidades del paciente, ¿no? Y poder hacer algo que sea seguible, que sea medible, que sea adecuado para el paciente, ¿no? Entonces, eso es importante. En Internet vas a encontrar generalidades, o sea, hay dietas que, ¿para qué existiría la carrera de nutrición si te puedes descargar 200 dietas de Internet, ¿no? Pero todas tienen un fondo, todas tienen sí, algo científico de por medio, ¿no? Todo está planeado así. Doctora, por último, en resumen, yo creo que la clave es de que las personas cambien sus hábitos, porque desde ahí parte todo, ¿no? Después ya existen los profesionales de la salud como ustedes y también existe ya la tecnología y la ciencia médica para que eso pueda salir adelante en casos que ya son muy extremos también, ¿no? O que se pueden hacer desde el principio, esos cambios, ¿no? Pero como repito, creo que la clave va a ser uno mismo y el apoyo sí hay, y hay de manera profesional, ¿no? Claro, conciencia, sobre todo, conciencia de lo que está pasando con nuestros cuerpos es importante. No negarnos que si estás subiendo unos kilitos, pues hay que entender por qué los estás subiendo. Hay condiciones médicas que te hacen subir de peso, yo no digo que no, eso es una realidad, pero con más razón, eso implicaría que tienes que ir a visitar a un especialista. Entonces, primero ser conscientes de lo que está pasando con nuestro cuerpo y luego decidir quién es el más especializado con quien yo debería de acudir, ¿no? Por supuesto. Perfecto. Pues le agradezco mucho, doctora, y cualquier cosa estaremos dándole lata para que nos siga charlando de este tema que es importantísimo y que no debemos de distraernos con otras cosas al 100%, porque hay que ponerle también esa atención que se merece, porque es la salud de cada uno de nosotros. Claro que sí, cuando gustes, y a los pacientes que nos estén escuchando, no tengan miedo, acérquense con nosotros. Hay una solución a su medida y es por su salud a largo plazo. A lo mejor ahora ustedes no notan un problema, pero les puedo prometer que a largo plazo lo van a tener. Entonces, véanlo como una inversión, como una prevención. Entonces, anímense y pueden encontrar una solución adecuada para cada uno de ustedes. Gracias, doctora. ¿Tiene algunas redes sociales donde se pueda consultar ustedes directamente, donde eso es su lugar de trabajo? Sí, me pueden contactar en Instagram, estoy como nutrióloga Elisa, me pueden contactar a través de Facebook como Nutrición Inteligente
y puedo dejar mi teléfono del Por consultorio, que favor. es el 55 2509 8818. Mencionarles que contamos con todos estos planes para ustedes, los podemos referenciar con los médicos que tienen esa excelente herramienta de pérdida de peso que es el balón intragástrico y Ujú. por supuesto este que tiene una duración de 12 meses. Con mucho gusto estamos para atenderlos. Y nada más por último, recordarles de que esto no es un gasto, es una inversión. Totalmente, hay que prevenir y es una inversión que a largo plazo te va a dar bastantes frutos. Le agradezco mucho, doctora. Gracias Estamos a en ti. contacto. Hasta luego, Juan Carlos. Buenas tardes. Gracias. Bye.